antes que estaban en Egipto, Dios los hizo su pueblo. ¿Para qué? Para que le adoraran. Dios quiso tener un pueblo diferente. Dios no quiso tener un pueblo común. Dios quiso un pueblo que se sintiera orgulloso de tener un gran Dios. Usted y yo nos sentimos orgullosos del Dios que tenemos. Amén. Del Dios que nunca pierde ni perderá una batalla. Entonces Dios quería que ese pueblo sintiera eso mismo, que su Dios nunca les iba a fallar, como el que tenemos nosotros. Amén. Nunca nos va a fallar. Gloria a Por Dios. eso debemos de confiar fielmente en Él y darnos cuenta de que nunca nos va a fallar. Amén, gloria al Señor. Y que nosotros lo que le pidamos, Él lo va a dar. Él no nos va a defraudar, porque Él es misericordioso. Así es que confiemos siempre en el Dios que hemos creído, el único Dios verdadero, que Él nos va a sacar adelante. Amén. Él de hecho, ya nos sacó adelante de esta famosa pandemia. Hasta ahorita estamos aquí porque somos agradecidos con Dios. Gloria a Y Dios. sabemos también de que el hermano José, el pastor José, había prometido una vigilia de acción de gracias por eso. Así es que el próximo sábado esperamos cumplirle a Dios esa acción de gracias, porque hasta aquí Él ha sido fiel. Gloria a Dios, Hasta aleluya. aquí Él ha estado con nosotros. Así es que Dios quería que este pueblo lo adorara, le glorificara. Pero Él les dio estatutos y el pueblo le falló. El pueblo renegó de Él. Incluso empezando desde que lo sacó de Egipto, y al cruzar ahí dice el Mar Rojo, ellos renegaron de que por qué los trajo a morir en el desierto o a morir en el mar. Porque ellos ya sentían la muerte. Como muchos en este tiempo, si nos enfermáramos de esta enfermedad, presentimos que estamos cerca de la muerte. Pero ya Dios casi nos ha librado. Dios hace las obras completas y perfectas, porque Dios no falla. Así que este Dios que hizo maravillas con el pueblo de Israel, sacándolos de Egipto, de la esclavitud del pecado, ahora este Dios también está aquí. Está con ustedes y Gloria a conmigo. Dios, aleluya. Y Dios Amén. quiere librarlo de cualquier problema o situación, cual sea el mar que Dios quiere abrirle para que usted pase. Dios está ahí y ese mar lo va a abrir y usted va a salir bien, librado. Todos vamos a salir bien si confiamos en el bendito y poderoso Señor. Gloria al Señor. Así que iniciemos ahí en este pasaje del capítulo 14, versículos del 10 en adelante, donde Dios se glorifica con este pueblo. Iniciemos ahí, versículo 10, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. ¿Por qué alzaron sus ojos? Lo alzaron de gran miedo, de la aflicción que tenían. ¿Por qué? Porque ellos ya sentían que Faraón y su ejército los alcanzaba y los destruía. Por eso clamaron. Y dice ahí: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí dice que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahí está Dios manifestándose en este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quería que le clamaran. Que le clamaran en esa aflicción. Porque como de por sí, por naturaleza, el hombre es temeroso de las cosas de este mundo, de los problemas, de algo que puede suceder. Así es que este pueblo clamó porque presentían la muerte. Presentían que Faraón ya los alcanzaba y ellos conocían cómo era de estricto Faraón, cómo los castigaba cuando no hacían bien el trabajo. Ahora no digamos cuando los ve huir de Egipto. Así es que vinieron ellos y empezaron a renegar. No glorificaron a Dios, sino solo dijeron: Dios mío. Así como nosotros decimos muchas veces: que nos libre Dios de lo que nos va a pasar, nos está
cuando estamos en algún peligro. Entonces ellos vieron ese peligro de cerca, ya sentían al faraón y a su ejército cerca, y ni los había alcanzado todavía, pero él ya sentía. Como muchos a veces nos imaginamos, ya nos van a pegar aquí, ya nos van a asaltar. Cuando vamos en esos lugares solos, y más si nos han dicho que ahí asaltan y matan. Chica, a ver si no me sale, dice uno, ya va pensando. Así estaba este pueblo. Este pueblo decía, no, hoy sí nos van a fregar. Hoy sí nos van a llevar de regreso a Egipto, pero ellos querían ir de regreso. Ellos no querían ser libres, porque eso es lo que vamos a ir viendo, cómo ellos preferían mejor. Sigamos ahí en el versículo 11, dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto. ¿Por qué decían no había sepulcros? Porque ya sentían la muerte. Allá había donde enterrarlos, y aquí en el desierto. Entonces así nos pasa a veces. Vemos de cerca la muerte, pero del miedo, hermano. ¿Dónde está la confianza en Dios? Pero ellos no habían aprendido a confiar en Dios. Ellos solo habían creído que iba a venir un libertador, pero no habían visto las maravillas que Dios hacía con ellos. Así es que dice allí, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Ahí está donde ellos preferían estar mejor en Egipto. Muchas veces el pueblo de Dios prefiere estar en el pecado que simboliza Egipto de aquel tiempo. Egipto significa el pecado. Así es que el pueblo de Dios, dijimos, a veces prefiere estar en el pecado porque siente bueno el pecado. Y por eso dice Proverbios, que el pan comido en los cultos es sabroso. Es decir, ahí está el pecado. Este pueblo prefería estar allá. Dice, no había sepulcros en Egipto que nos sacaste para morir en el desierto. Dice, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No querían salirse. Ya les había gustado la forma en que vivían, con la idolatría, con el látigo de los capataces dándoles en los hombros, porque cada vez que ellos no hacían bien las cosas eran azotados. Y así lo azota el enemigo con el pecado, cuando usted vive en el pecado. Amén, así es. Entonces el pecado después lo mata. Y por eso ellos ya sentían la muerte. Y ellos ya se sentían más libres y más felices en Egipto que con Moisés. Usted y yo debemos de sentirnos orgullosos de haber sido librados del pecado, haber sido sacados de esa esclavitud donde estábamos sometidos a través del mundo. Pero para eso vino Cristo a darnos esa libertad. Amén. Versículo 12 dice, ¿no es eso lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿A quién les preferían servir? Al pecado. Querían regresar a Egipto. Eso es lo que le dijeron a Moisés, dice, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos preferían morir en Egipto, dice, porque allá habían sepulcros y no en el desierto donde nadie iba a saber dónde estaba. Ya se habían acostumbrado tanto a la esclavitud que tenían que ya no la sentían. Muchas veces así pasa con el pueblo de Dios. Se han acostumbrado a vivir completamente en el pecado. Ya no les duele seguir pecando. A usted y yo, hermanos, debemos de sentir esa aflicción, esa tristeza de estar en el pecado, o de cuando vamos a cometer el pecado y acordarnos que hubo alguien que pagó por mi sepulcro, que murió por mí y usted. Así es que nosotros debemos de ser más razonables. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra mano la palabra de nuestro Dios. Aquel pueblo, si no le repetían la palabra, no oía nada. Pero ahora nosotros la tenemos en nuestras manos. Dios está hablando a nuestra vida tan cerca de nosotros como que vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Así es que a cada momento les digo yo de que deberíamos de
preocuparnos cuando el pecado está cerca o vive en nosotros, porque el Espíritu Santo se contrista. No hay libertad para Él cuando el pecado está en nuestra vida. Así que este pueblo, como les digo, ya no se avergonzaba del pecado, ya no se avergonzaba de ser esclavo en Egipto. Y preferían morir en Egipto que en el desierto. Dice, versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Qué está haciendo Moisés? Dándoles ánimo para que no quieran volver atrás. Dios quiere que sigamos siempre adelante. Eso es lo que les está diciendo Moisés. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, no se muevan, estén inquietos, estén firmes. El ejército, cuando alguien se mueve, lo castigan. Si les dice pónganse firmes, tienen que estar sin moverse. Aunque se le pare una mosca en la nariz o en los ojos, no tienen que moverse. Y así les decía, estén firmes. Eso es lo que es estar firme. Eso es lo que Moisés les decía, estén firmes, no se muevan. Aunque venga lo que venga, ustedes soporten. ¿Y quién nos hace soportar, hermano? Solo el poder de Dios. Gloria a Dios, amén, así es. Nadie más. Así es que dijo Moisés, no temáis, estad firmes y ved, dice, la salvación que Jehová hará con nosotros hoy. Porque Él les dijo, estén firmes, estén quietos, no se muevan, no teman. Porque sabía Moisés que Dios estaba ahí. Y si Dios sabía que el pueblo no se iba a mover de su convicción con Él, los iba a bendecir. Y por eso les dice, estad firmes. Y ver la salvación, ver las maravillas que Dios iba a hacer cuando los sacara por el mar en seco. Así que les dice ahí, y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Por qué no los iba a ver? Porque iban a ser destruidos. ¿Y por qué iban a ser destruidos? Porque iban persiguiendo al pueblo de Dios. Ese pueblo que Dios ya lo había librado, Faraón y su ejército quería volverlo a ser esclavo. A nosotros no nos debe hacer más el mundo esclavo del pecado, porque ya Dios lo libró. Este pueblo ya era libre porque Dios lo había librado, pero ellos querían volver a estar presos, estar esclavos, sometidos a Faraón. Pero Moisés les dice, no teman, yo lo voy a sacar. Ustedes y yo no debemos de temer. Cuando la aflicción, cuando el problema viene a nuestra vida, estemos confiados y no los movamos y no temamos, porque hay alguien que está viendo por ustedes. Amén. Nadie puede hacer algo como Dios lo hace. ¿Por qué? Por su poder, por su grandeza. Por eso es que Él hace maravillas y dice que los milagros que hará serán hoy. Eso es lo que dice cuando le dice aquí, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Nunca más ese problema a usted y a mí lo va a atormentar. Nunca más ese hijo que ha vuelto se va a volver a ir si a Dios lo trae. Muchos de los problemas que tenemos están más en la mente. Pero Dios quiere hacer ese cambio de mente. Por eso ese es lo que se llama arrepentimiento, decimos. El volver la mente a otra dirección, no a señalar la dirección del pecado. Tiene un cambio de forma de pensar. Por eso es que allí Dios quiere hacerlo diferente, y esa situación en la que cada uno de nosotros nos pone a pensar y que no nos dejan ni dormir, Dios lo va a ir a quitar de su vida. Dios lo va a hacer dormir en paz. Su palabra así nos dice. Y así mismo dormiré y en paz me acostaré. Porque solo tú me haces dormir confiado. ¿En quién tenemos que confiar? Y dormirnos en paz, hermano. Acostémonos, y si dormimos y despertamos, gracias a Dios. Y si ya no despertamos, también. Amén, así es. Démosle la gloria a Dios. Amén. Nos quitamos de muchos problemas de este tiempo.
Así que eso es lo que les está diciendo Moisés. Aquí versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahí está lo que les estoy hablando. El pueblo tiene que dormir tranquilo, acostarse en paz, porque solo Dios sabe si volveremos a ver el día de mañana. Estén tranquilos, que si Faraón no nos va a hacer nada. Así nos habla Dios. Estén tranquilos que ese problema no le va a hacer nada. Ningún efecto va a causar. Pero confiemos en Él. Eso es lo que les está diciendo. ¿Por qué? Porque Él va a pelear. No peleemos nosotros en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas. Tienen límite. Todo se acaba, todo lo que tiene un límite ahí termina. Pero usted y yo, hermano, para la bendición no debemos de limitarlo, sino ponerla delante de nuestro Dios, porque Él no tiene límites para bendecirnos. Dios nos ama a todos. Dios es misericordioso. Así que Dios nos va a ayudar en cada una de las situaciones. Versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Él le quiso decir ahí, deja de estar orando. Mejor ponete a orar. Eso es lo que le dijo. Le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Hay una pregunta ahí. ¿Por qué estás clamando? Hace algo. Obra, poner por obra la palabra. Si estás diciéndole no temáis, ¿por qué no haces nada? Si a Dios nos ha dado por misericordia la autoridad y el poder para poder vencer al enemigo, ¿por qué nos quedamos quietos, solo clamando y esperando que Él haga todo? Y la parte que nosotros hacemos, ¿dónde está? Ahí estaba, ahí le dijo. Y entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahí está lo que tenía que hacer. ¿Qué le dice a usted y a mí Dios esta noche? Sigan adelante, no se detengan, porque yo estoy con ustedes. Amén, así es. Yo le voy a dar esa salida, yo le voy a dar esa salvación, yo le voy a contestar esa petición. Así que luchemos, sigamos y en esa vigilia vamos a darle gracias a Dios, porque Dios nos ha librado de una batalla más. Él es el que nos tiene aquí para poder recibir esa gloria y esa honra que Él se merece. Amén. Sigamos ahí, versículo 15 dijimos, y entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen, versículo 16, y tú, le dice, haz esto, obra, alza tu vara, le dice, y extiende tu mano sobre el mar. Ahí estaba lo que le había dicho a Moisés. Esa vara que le había dado era la vara del poder de Dios. Amén. Y esa vara iba a hacer abrir el mar rojo. Eso es lo que dice allí. Y le dice, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divide y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Cómo iban a entrar? Claro, el pueblo de Israel, con el miedo y la aflicción que sentían de que venía detrás el problema, el ejército de Faraón, ellos no hallaban qué hacer ni qué hablar. Y así nos pasa a nosotros. Pero, ¿qué es el miedo que tenían si Dios estaba ahí? Dios sabía que no los iba a ahogar en el mar. Dios sabía que ese problema que usted y yo tenemos no nos va a ahogar. Y Dios sabía que iba a estar ahí. Allí más adelante habla de que la nube iba ahí también. Y unos ángeles también. Iban adelante y dice que se pusieron detrás del pueblo, entre el pueblo y el ejército de Faraón. Y que a los lados tenía el ejército de los otros enemigos. Además estaba las rocas, dice ahí. No tenía salida y por eso se afligía. Y cuando usted y yo veamos que no tenemos salida, que adelante hay un enemigo y a la par quizás otro, así como estaba ese pueblo, que atrás venía Faraón, adelante el mar y allí un montón de peñas con rocas que podían caer. Y por eso sentían ese temor a para dónde iban a salir. Y así mismo pensaba Faraón, así mismo piensa el enemigo, y usted y yo no tenemos salida y que tenemos que topar, y que al final vamos a caer en las manos de él. Saben de que yo no mucho tengo sueños, pero muchas veces de los sueños que tengo
esta vez sé que Dios habló. Estaba en el sueño viendo cómo actúa con respecto a su ánimo y al mío, el enemigo. Esta vez Dios me mostró que si yo dejaba de orar, el enemigo se fortalecía. Cuando yo me desanimaba por el problema que yo tenía, el enemigo se hacía grande. Pero cuando yo oraba, el enemigo como que se reducía como una hormiga. Ese es el sueño de Jesús. El enemigo no es nada si usted ora y el poder de Dios está con usted. Amén, así es. Pero cuando usted se desanima y ya no ora, y ya no lee la palabra, ya no viene ni a la iglesia, el enemigo salta y se hace más grande, porque esa grandeza del enemigo es la que lo va a destruir, porque ese es el pecado. Así que aquí así veía tan imposible el pueblo de Israel ser salvado, viendo por enfrente el mar rojo donde se iban a ahogar. Pero ese mar no los iba a ahogar, porque quien los iba a librar estaba ahí. Quien lo va a librar a usted y a mí está en cada uno de nosotros. Amén, así es. A través del Espíritu Santo, Dios está ahí. Versículo 16 dice: y estamos y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Cómo pasar? En seco. No hubo problema. ¿Cómo va a salir usted y yo del problema que tenemos? Libres, sin aflicción, sin ser afectados. No nos va a causar ningún problema, pero confiemos en que el que nos va a hacer pasar eso es nuestro Dios. Pero siempre esa confianza tiene que estar ahí. Versículo 17. Y dice: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. ¿Quién hizo que el faraón y el ejército siguieran al pueblo de Israel? Pues Dios. Por eso Dios puede hacer endurecer su corazón y el mío. ¿Para qué? Para que sea castigado por lo que está haciendo en el pecado. A Faraón lo hizo endurecer el corazón para que volviera a traer a su pueblo. Pero el plan ya no era el de Dios, porque el de Dios era que el pueblo siguiera libre. Porque Dios siempre ha querido tener un pueblo libre. ¿Libre de qué? De pecado, de esclavitud. Así es que aquí Dios endureció el corazón de Faraón para que siguiera al pueblo, pero no para darle el pueblo de Israel, no para entregarlo a su problema o a su aflicción. Dios hace que endurezca su corazón para castigar al enemigo. Y si usted y yo endurecemos el corazón, vamos a ser castigados, y Dios nos va a poner el enemigo que nos va a castigar. Así como usó a Nabucodonosor para castigar al pueblo, para llevarlo cautivo a Babilonia, así Dios puede poner a alguien para que usted sea cautivo siempre de la esclavitud en que quiere estar. Si no, cambia. Si no, tiene esa confianza en Él. Así que dice allí, versículo 17: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. ¿Cómo se iba a glorificar? Al destruirlo, al destruir ese gran ejército, porque era un gran ejército egipcio. Los egipcios tenían un gran ejército, no iban a ser vencidos tan fáciles, pero para Dios no hay nada imposible. Amén, así es. Dios rápido los destruye, que sean miles o millones de ejércitos. Dios los destruye. ¿Por qué? Porque es poderoso. Porque para eso les dice: ver la salvación que hoy hago, ver las maravillas. Es la grandeza de Dios la que Dios quería mostrar al destruir a ese ejército, porque ese ejército ya sentía que tenía en las manos al pueblo de Dios. Así es el enemigo, cree que ya los tienen en su mano, pero Dios los rescata y lo hace libre. Así es que Dios quería destruir ese pueblo, y el pueblo se iba a maravillar de la grandeza que Dios iba a hacer en ellos. ¿Y cuándo se glorificó? Al ser destruido todo el ejército. Porque dice allí más adelante de que Él destruyó los carros de Faraón. Él los enloqueció, dice ahí. Y dice que Él le quitó las llantas
carros para que fueran ahogados más rápido. Ya vamos a leer eso, solo leamos el versículo 18 y dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente y a caballo. Ahí está. Ahí va a ser glorificado. Ahí usted y yo vamos a glorificar a Dios cuando el problema de nosotros se haya ido de nuestra vida y ya no lo queremos volver a ver. Así como Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés: no teman, porque los egipcios que hoy ven ya no lo volverán a ver para siempre. Usted y yo para siempre ya no vamos a volver a estar en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue destruido por Cristo en la cruz. Entonces les decía que íbamos a ver el versículo ahí más adelante, el 25, y dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó. Ay, lo hizo loco. Ay, ¿cómo? Si le quita la rueda ya no hay que hacer, pero ya piensa que se va a morir y hasta ahí piensa huir. Dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos. ¿Qué hace el enemigo, hermano? Huir. Huyamos de delante de Israel. Dice: ¿por qué? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ahí está. Cuando usted y yo luchamos, no por nuestra fuerza, sino con el poder de Dios, Él se manifiesta y el enemigo lo conoce. El enemigo sabe cuando usted está luchando con el poder de la palabra, de la oración, del clamor hacia Dios. Amén, así es. Entonces el enemigo huye. No hay problema que si usted ora delante de Dios con un corazón recto, Dios lo libra y el enemigo huye. Ahora, si creemos que el enemigo está y no se va, ahí va a estar. Pero nosotros como pueblo de Dios no debemos de creer eso. Sino debemos de creer en que el poder de Dios se va a manifestar, aunque el enemigo esté a la par suya. No le va a hacer nada, porque Dios está ahí. Gloria a Dios. Y Dios lo va a destruir. ¿Por qué? Porque dice allí que ellos dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea con ellos contra los egipcios. Jehová, nuestro Dios, pelea por usted y por mí. Por usted, mi amado amigo que nos ve a través de las redes sociales. Dios pelea por usted si usted confía en Él, si usted le da toda la honra y toda la gloria y le reconoce como su Salvador personal, si usted no le ha reconocido. Amén, así es. Así es que, hermanos, la palabra ahí está. La gloria y la honra es para Dios. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, por esas palabras de fe, de ánimo, Señor, de que usted está con nosotros, que no debemos de temer, porque el problema que usted y yo tenemos o estamos pasando en este momento, que no sé cuál es, pero Dios sí lo sabe, nos quiere destruir, porque ese problema es causado por el enemigo. Pero Dios está ahí y Dios nos va a sacar adelante, porque Él ha prometido que Él va a pelear por nosotros y nosotros debemos de estar confiados. Confiemos solo en Dios, porque Él ganará esa batalla. Él nos dará la victoria. Así que Dios nos ama demasiado y nosotros no agradecemos la misericordia. Por eso, Señor, esta noche estamos delante de usted dándole la honra y la gloria, Padre Santo, y le pido, Señor, que nos bendiga y que nos respalde, Señor, en esa vigilia. Próximo sábado, Señor, venimos delante de usted a darle esa honra y esa gloria, Padre Santo, porque usted nos ha sacado libres de esa enfermedad. Gracias, bendito Señor, por darnos esa salvación, porque usted nos libró, porque usted no permitió, Padre Santo, que el enemigo nos ponga. Gracias le damos esta noche, y ahora les decimos a los amigos que nos están sintonizando por través de las redes sociales, que si alguno de ustedes no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, hoy puede entregar su vida a Cristo y usted puede estar confiando en Él, que Él lo librará y que Él le dará vida eterna. Si usted no ha reconocido a Cristo, no le ha recibido como su Salvador personal esta noche, usted puede entregar su vida a Él. Mañana será tarde, porque nuestra vida se acaba.
Pero hoy es oportunidad de salvación. Hoy Cristo quiere darle salvación y vida eterna. Si usted, mi amado amigo, no ha reconocido a Cristo, no lo ha recibido como un Salvador personal, repite esta oración después de mí diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor, salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. La gloria y la honra es para Dios. Si usted, mi amado amigo, ha recibido a Cristo como un Salvador personal, le recomendamos que lea la palabra de nuestro Dios, o que escuche mensajes a través de las redes, o se congregue. En alguna de las iglesias hoy ya hay varias abiertas. Así es que usted se ha convertido en un hijo de Dios si ya le recibió como un Salvador personal, y es bienvenido a la familia de nuestro Dios. Bien, aquí terminamos. Que Dios me lo bendiga por permitirnos entrar en intimidad en sus hogares, y estaremos el próximo jueves con el estudio bíblico. Que Dios me lo bendiga. Dejamos al pastor José para que continúe.